Napoleón Bonaparte, el emperador que desafió a Europa. Napoleón Bonaparte fue un militar y estadista francés, general republicano durante la Revolución Francesa y, posteriormente, emperador de los franceses y rey de Italia. Fue célebre por haberse hecho con el control de prácticamente toda Europa occidental y central en apenas 10 años de conquistas, y se lo considera uno de los mayores genios militares de la historia. Algunos historiadores lo consideran un tirano y otros un déspota ilustrado que contribuyó a la modernización de Europa. Aunque su imperio duró solo 10 años y murió en el exilio, Bonaparte fue un personaje clave en la historia europea del siglo XIX. Pero ¿cuáles fueron las principales motivaciones de Napoleón para conquistar Europa y expandir el imperio francés? ¿Qué factores contribuyeron a la caída de Napoleón y su exilio en la isla de Santa Elena? ¿Cuáles fueron las estrategias militares más efectivas de Napoleón y cómo influenciaron en su éxito en las batallas? Antes de continuar, recuerda suscribirte a Crónicas del Mundo para recibir contenido interesante y educativo. Napoleón Bonaparte nació en Córcega el 15 de agosto de 1769, apenas un año después de que la República de Génova cediera la isla a Francia. Era hijo de nobles locales, Carlo Bonaparte, abogado y representante de Córcega en la corte de Luis XVI, y María Leticia Ramolino. Napoleón fue el cuarto de varios hijos del matrimonio, pero el segundo en sobrevivir a la infancia. Después de José Bonaparte, fue un niño poco sociable, al que le gustaba la soledad para meditar y no le interesaban demasiado los estudios, excepto las matemáticas. A los 10 años de edad, fue enviado junto a su hermano José a una academia militar en Francia, donde se graduó en 1784. Posteriormente ingresó en la Escuela Militar de París, donde se graduó en 1785 con estudios de artillería. Napoleón fue nombrado subteniente de artillería hasta que estalló la Revolución Francesa en 1789. Siguió al líder nacionalista Corso Pasquale Paoli a Córcega, pero pronto regresó a Francia. En 1791 fue nombrado teniente primero en un regimiento de artillería de Valence y se unió al Club de los Jacobinos, una de las facciones revolucionarias más radicales. Se sabe que Napoleón había leído filósofos como Voltaire y Rousseau, además de libros sobre estrategia militar. Ascendió a teniente coronel de la Guardia Nacional en Córcega, pero tuvo un conflicto con Paoli, que era su comandante en jefe, y en junio de 1793 debió abandonar Córcega junto con su familia para instalarse en Francia. Apoyó la causa republicana, que había abolido la monarquía en 1792. Cuando la Convención Nacional que gobernaba Francia fue reemplazada por el Directorio en 1795, Napoleón se convirtió en comandante del Ejército del Interior de Francia y asesor militar del Directorio, luego de haber contribuido a la represión de una revuelta realista y contrarrevolucionaria en París que se había levantado contra la Convención. El 9 de marzo de 1796, se casó con Josefina, viuda de un importante general que había muerto en la guillotina. Dado que había demostrado su lealtad al Directorio, Napoleón fue nombrado comandante en jefe del ejército francés en Italia, para combatir a los austríacos, que dominaban gran parte de Italia, y al ejército de los estados pontificios. Durante 1796 y 1797, llegó a vencer a 4 generales austríacos, cuyas tropas superaban en número a su ejército. Su siguiente campaña tuvo lugar en Egipto, que en aquel entonces era una provincia del Imperio Otomano. La intención era proteger el comercio francés y obstaculizar el acceso de la potencia rival, Gran Bretaña, a los recursos de la India, que llegaban a través del Canal de Suez, en Egipto. El Directorio aprobó la campaña, que había sido propuesta por Napoleón. Según algunos historiadores, esto se debió a que querían alejar a este joven y ambicioso general del centro de poder. Las tropas francesas pudieron tomar rápidamente el delta del Nilo, y vencieron a los mamelucos, las tropas locales de Egipto, en la batalla de las pirámides en 1798. El ejército francés iba acompañado por una comitiva de sabios y científicos que se dedicaron a documentar todas las antigüedades que se encontraban en el país del Nilo. Durante esta campaña, fue hallada la piedra de Roxette, que resultó imprescindible para el desciframiento de la escritura jeroglífica y el nacimiento de la egiptología. Napoleón volvió de Egipto convertido en un héroe militar y encontró a Francia en un estado de inestabilidad y pugnas intestinas. Se temía una invasión extranjera luego de sucesivas derrotas frente al ejército de la Segunda Coalición, integrado por Austria, Rusia, Nápoles, Turquía, Portugal y Gran Bretaña. El Directorio era acusado de corrupto e impopular, y pronto surgieron planes de ejecutar un golpe de Estado para poner orden en la República. Estos planes fueron llevados a Napoleón por el político Emmanuel Joseph Sieyès, y el 9 de noviembre de 1799, las tropas de Napoleón tomaron el control de Francia. Ese día y el siguiente, obligaron a dimitir a los miembros del Directorio y disolvieron los órganos legislativos.
Napoleón descubrió algunas conspiraciones para asesinarlo y, con el argumento de disuadir nuevos intentos, instauró en Francia un imperio, el 18 de mayo de 1804. Se hizo coronar emperador de los franceses, con el nombre de Napoleón I, el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre Dame, en París, con la presencia del Papa, Pío VII. En 1805, fue también proclamado rey de Italia. Las guerras libradas por Francia durante la existencia del imperio son llamadas guerras napoleónicas, y tenían la misión de expandir a lo largo de Europa la dominación francesa, así como los valores y códigos legales surgidos en la Francia revolucionaria. Napoleón impuso un bloqueo continental a Gran Bretaña en 1807, por el que impedía que los británicos comerciaran con los puertos que estaban bajo hegemonía francesa, que eran prácticamente la totalidad del continente europeo. Luego, ocupó Portugal en 1807 y España en 1808, lo que contribuyó al surgimiento de procesos revolucionarios e independentistas en Hispanoamérica. El imperio francés alcanzó su mayor extensión en 1810, cuando fueron anexados los Países Bajos. Ese año, Napoleón se divorció de Josefina y contrajo segundas nupcias con la archiduquesa Marie-Louise, hija del emperador de Austria. La ocupación francesa de España motivó una guerra de guerrillas contra el invasor, que contó con el apoyo de Gran Bretaña. En el otro extremo de Europa, las tropas francesas penetraron en Rusia y vencieron al ejército del zar en la batalla de Borodino en 1812, por lo que avanzaron hasta Moscú. Pero en la marcha de regreso, el duro invierno y los ataques rusos hicieron estragos entre sus hombres. Esto inició un periodo conocido como los 100 días, en los que Napoleón logró ser nuevamente gobernante de Francia y dirigió su última campaña militar contra la coalición europea. Fue finalmente derrotado en la batalla de Waterloo, en la actual Bélgica, en junio de 1815, por un ejército dirigido por el duque de Wellington. Fue forzado por presiones internas a abdicar y fue enviado por los británicos a la isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, donde vivió exiliado hasta su muerte, ocurrida el 5 de mayo de 1821. En la época de la invasión, Napoleón estaba en el apogeo de su poder con virtualmente toda la Europa continental bajo su directo control, ocupada por su ejército victorioso al derrotar a casi todas las potencias del continente y bajo tratados favorables para Francia. Sin embargo, el tratado firmado tras la guerra austriaca contenía una cláusula por la que la Galicia oriental de Austria era anexada al Gran Ducado de Varsovia, y el Imperio ruso consideró que esta disposición obraba contra sus intereses creando una entrada estratégica para lanzar una posible invasión contra Rusia. Por otra parte, el zar Alejandro I había encontrado a Rusia en un dilema económico. Su país tenía pocos medios para generar manufacturas aun siendo rico en materias primas, y el bloqueo continental contra el Reino Unido o cierre de los puertos europeos a los ingleses ordenado por Napoleón había estrangulado no solo el comercio británico, sino el ruso, vital para su economía en términos no simplemente monetarios, sino en cuanto a bienes manufacturados. El hecho de que Rusia se retirara del bloqueo fue una causa adicional para incentivar a Napoleón a tomar su decisión de invadirla. En junio de 1812, Napoleón, junto con 691.500 hombres, el mayor ejército jamás formado en la historia europea hasta ese momento, cruzó el río Niemen y enfiló el camino de Moscú. La invasión comenzó el 24 de junio de 1812. Napoleón había enviado una oferta final de paz a San Petersburgo poco antes del inicio de las operaciones, de la que nunca recibió contestación, por lo que ordenó a su ejército internarse en el Gran Ducado de Varsovia. Al principio, contó con poca o ninguna resistencia, por lo que avanzó con rapidez dentro del territorio enemigo. Los rusos ofrecieron solo esporádicas resistencias. Por su experiencia sabía que no podría derrotar al ejército de Napoleón en combate a campo abierto. En numerosas ocasiones intentó establecer una posición defensiva fuerte, pero en cada una de estas ocasiones, el avance francés fue demasiado rápido para finalizar los preparativos, y se veía obligado a retirarse una y otra vez. Napoleón entró finalmente el 14 de septiembre en una ciudad fantasma, desalojada de habitantes y vaciada de suministros por el gobernador Rostov-Chuin. Los comandantes rusos no se rindieron. En lugar de ello, prendieron fuego a Moscú y vaciaron la ciudad entre el 2 y el 6 de septiembre. Moscú, una ciudad constituida principalmente por edificios de madera, se quemó prácticamente por completo, privando de forma efectiva a los franceses de la posibilidad de abrigarse en la ciudad. Se asume que estos incendios fueron debidos a los sabotajes rusos. Debido a la llegada del invierno,
las praderas rusas carecían de pastos para caballos, que al no poder alimentarse morían y eran utilizados como fuente de carne para los soldados. Si bien esta medida permitía alimentar a las tropas francesas, las obligaba a desplazarse lentamente a pie, siendo presa fácil de la hipotermia y el congelamiento en pies, piernas y brazos, lo que ralentizaba la marcha del ejército a través de vías barrosas e impracticables. La falta de comida, el clima extremadamente frío, y el hecho que en pocos días casi todo el ejército debiera movilizarse a pie, causó enfermedades, en especial el tifus, y muertes masivas en las filas del ejército de Napoleón, que en modo alguno podía presentar batalla a las incursiones de guerrillas rusas. Solo 58.000 de los hombres de Napoleón sobrevivieron a la campaña rusa, poco más del 20% del total. Una gran parte de los contingentes austriacos y prusianos se retiró con pocas bajas, mientras que en comparación las pérdidas francesas fueron desproporcionadamente altas, siendo mayores las bajas sufridas en la retirada que en el combate. La victoria rusa sobre el ejército francés en 1812 significó el mayor obstáculo a la ambición de Napoleón por dominar Europa. Al igual que en la derrota naval en la batalla de Trafalgar en 1805, la campaña rusa supuso un vuelco del destino en las guerras napoleónicas que finalmente significó la derrota y el exilio de Napoleón a la isla de Santa Elena. La imagen que se suele tener de Napoleón es la de un hombre de baja estatura. Sin embargo, medía 1,68 metros, un poco más que el promedio de su época en Francia. Napoleón había determinado que los soldados de la Guardia Imperial, que solían acompañarlo cuando era emperador, debían medir no menos de 1,78 metros. Esto hacía que el emperador se viera pequeño en comparación. Además, en 1796 se había ganado el apodo de Pequeño Cabo, como un gesto de afecto y estima de sus compañeros por su valor militar, lo que pudo sumar a la confusión. La otra razón tiene que ver con la propaganda política de la época, en la que fue retratado como un personaje pequeño por caricaturistas ingleses. A esto se suma que, luego de su muerte, las mediciones hechas a su cuerpo usando un sistema métrico en la autopsia fueron malinterpretadas en Inglaterra, en donde se entendió, y luego se difundió, que medía 1,57 metros. Napoleón Bonaparte es una figura controvertida en la historia, que es vista de manera diferente por diferentes personas y culturas. En general, se puede decir que su impacto en la historia europea y mundial fue significativo y duradero. Como líder militar y político, expandió el imperio francés y llevó a cabo importantes reformas políticas y sociales en Francia. Sin embargo, también es criticado por su ambición y su tendencia a la dictadura. La historia de Napoleón es complicada y se puede ver de muchas maneras, pero es indudable que dejó un legado duradero y sigue siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Si te gustó el video no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros Crónicas del Mundo, una mirada a la historia global. Al suscribirse a Crónicas del Mundo y revisar la colección de libros, podrán tener acceso a una amplia variedad de contenido interesante y educativo que les ayudará a profundizar en su conocimiento de la historia global.